Mi abuelita, Poti Poti, no puedo caminar, estoy muy bebida. ¿Qué fue, chicos? Mi compañero me menciona que se le apagó la compu, que ahorita ya está volviendo a entrar, solo falta él. Empiecen. Ya, Doc. Entonces, buenas tardes, Doc, buenas tardes, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo les vamos a exponer acerca de lo que es la inmunoterapia con alérgenos y también la desensibilización a fármacos. Pásale, por favor. Ya. Entonces, como introducción, es importante saber que actualmente se manejan medidas para lo que es las alergias, se manejan medidas que eviten el contacto del paciente con el alérgeno. Estos no siempre son eficaces, ya que el paciente puede tener un contacto accidental con el alérgeno. Por ejemplo, el paciente puede entrar en contacto ambiental con los polen, con ácaros, etcétera, o ingerir accidentalmente algún alimento a la que la persona es alérgico como maní, o puede accidentalmente tener una picadura de alguna abeja, etcétera. Entonces, aparte de esto, también se usan actualmente fármacos que nos ayudan a controlar los síntomas principalmente que tiene el paciente y que se desencadenan ante el contacto con un alérgeno, como son los antihistamínicos o los corticoides. Ya, entonces para esto es importante que como futuros médicos sepamos que ya que cada vez hay una cantidad mayor de personas que tienen o que desarrollan alergias y que muchas de estas alergias llegan a interferir con la calidad de vida de la persona o llegan a ser alergias que comprometen la vida de la persona, teniendo reacciones moderadas, severas, graves. Es por esto que cada vez es más importante conocer de este tipo de tratamientos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y mejorar la respuesta que las personas tienen a las alergias. Y que también nos ayudan a prevenir, por ejemplo, nuevas alergias y que sean a largo plazo. Entonces, debido a esto, les vamos a hablar de estos dos tratamientos que se utilizan y que se están desarrollando actualmente, que son la inmunoterapia con alérgenos, que también se conoce como AIT por las siglas en inglés de Allergy Immunotherapy, y la desensibilización a fármaco o DD por las siglas en inglés de Drug Desensitization. Ya, entonces primero les vamos a hablar de lo que es la inmunoterapia con alérgenos. Pásale, por favor. Ya, entonces, ¿qué es la inmunoterapia con alérgenos? Nos vamos a referir como AIT. Entonces, como les mencioné, esta en inglés se denomina Allergy Immunotherapy y este es un tipo de tratamiento que se basa en inducir una tolerancia por parte del paciente, una tolerancia inmunitaria a un alérgeno, lo que lleva a largo plazo a que haya una corrección y un balance, por así decirlo, del sistema inmune, que antes tenía una respuesta anómala frente a los alérgenos. Entonces, debido a que hay esta inducción de tolerancia de parte del sistema inmune, esto va a acarrear múltiples beneficios para el paciente. Por ejemplo, va a mejorar los síntomas alérgicos del paciente, va a reducir el uso de medicamentos debido a que el paciente no va a experimentar síntomas o pueden ser síntomas muy leves. Y también va a inducir no solo una tolerancia temporal, sino una tolerancia prolongada a los alérgenos, que según diversos estudios pueden ir desde los 10 a 3 años como mínimo, y algunos estudios mencionan que varios pacientes tienen ya 10 años con esta tolerancia y sin experimentar síntomas. Entonces,
finalmente, este tratamiento también previene el desarrollo de nuevas alergias, lo que es muy importante especialmente para evitar que se agrave el asma o que una rinitis alérgica también se agrave a asma. Pásale, por favor. Ya. Entonces, es importante saber cuándo vamos a nosotros a tratar a un paciente con la inmunoterapia con alérgenos. Es importante también saber que no todos los pacientes con que tienen una alergia son candidatos a la AIT, ya que son tratamientos que también siguen en fases de estudio y que muchos pacientes sí evolucionan y responden bien al tratamiento, al AIT, pero hay otros pacientes que también responden bien a tratamiento farmacológico y con el tiempo estos alergias pueden ya ser moderadas, leves o desaparecer. Entonces, es por esto que estas indicaciones son de manera general, ya que los tipos de tratamiento para diferentes alergias son indicaciones más específicas y les vamos a mencionar cuando topemos el tema, pero estas van a ser en general. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar que un paciente se someta a inmunoterapia cuando el paciente tenga síntomas que sean muy sugestivos de rinitis alérgica, que se presente o no con conjuntivitis y que no mejore con los fármacos y que estos síntomas afecten gravemente la calidad de vida o que se desencadenen ya reacciones muy graves y severas. También, si el paciente tiene una evidencia de sensibilización a la IgE específica en suero, que sea para uno o más alérgenos específicos. También cuando el paciente presenta, como les mencioné, síntomas moderados o graves que ya interfieren con la calidad de vida o que ponen en riesgo su vida y que también interfieren con la calidad del sueño del paciente y que no responden a la terapia farmacológica. También cuando el paciente presenta reacciones sistémicas graves tras alguna picadura de insectos o ingesta de alimentos, y cuando, a pesar de tener estas medidas, de evitar de las medidas de contacto, estas no son suficientes, es importante que sí se tome en cuenta si el paciente puede recibir AIT. Y también es importante saber si el paciente va a poder mantener el tratamiento, ya que son tratamientos a largo plazo. Pásale, por favor. Ya, entonces, aquí quería preguntarles si se acuerdan cuáles son los tipos de reacciones de hipersensibilidad que ya habíamos visto, solo así de manera general. ¿Qué fue? Responda alguien. Adriana. Sí, teníamos 4 tipos de hipersensibilidad. La primera que nos hablaba acerca de aquella que estaba mediada por la IgE, la otra que es la hipersensibilidad citotóxica, que esta está en cambio mediada por IgE o inclusive también esta podía estar mediada por IgM. La otra que también está mediada por lo que serían los inmunocomplejos y la última que ya está mediada por lo que serían las células en género. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, ya. Entonces, en este caso, la respuesta inmunitaria a los alérgenos es un tipo de reacción de hipersensibilidad a los antígenos ambientales. Entonces, esta va a ser dependiente de IgE. Y aquí pueden intervenir varios microambientes, por así decirlo, que tienen que ver con la inmunidad del paciente, con los tejidos y también con la influencia ambiental a la que esté expuesta el paciente.
Perdón. Entonces, también esto tiene que ver también con la predisposición genética que tenga el paciente a desarrollar este tipo de alergias. Entonces, un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto es que, como habíamos visto, los antígenos son capturados por las células dendríticas en la periferia y son presentados. Son presentados a los linfocitos TCD4 vírgenes en los ganglios linfáticos. Después de esto, hay los linfocitos T vírgenes que ya tienen esta capacidad antigénica, se diferencian en los linfocitos T, los helpers. Tipo 2, que ya ya tienen la capacidad de producir y de secretar las citocinas, como las interleucinas, perdón, de tipo 4, 5, 9, 3, etcétera. Entonces, estas van a producir la cascada de respuestas de la inflamación y de los síntomas, como son el prurito, la inflamación tisular, hipersecreción de moco, etcétera. Entonces, aquí va a haber una producción de la inmunoglobulina E específica para los alérgenos que son producidas por los linfocitos B. Estos se van a unir a receptores de inmunoglobulina E de alta afinidad que se abrevian como FCE, y estos van a estar en los mastocitos, en los basófilos y en los eosinófilos. Esto es muy importante. Entonces, una vez que esta IgE se une a los receptores de alta afinidad de la IgE, estas células ya van a estar sensibilizadas para que se reactiven o se activen y haya la respuesta inmunitaria cuando hay la exposición al alérgeno específico. Y esto va a liberar las citocinas y los mediadores como la histamina, los proteoglicanos, la triptasa, la quimasa, etcétera, que están en los gránulos de estas células. Entonces, todo esto va a causar lo que es va a agravar, mejor dicho, los síntomas y toda la respuesta inmune del paciente que tiene una hipersensibilidad de tipo 1 a los alérgenos. Entonces, pásale, por favor. De manera general, les voy a explicar cómo es el mecanismo de acción de la AIT, ya que igual que las indicaciones, los mecanismos de acción de cada tipo de tratamiento para cada tipo de alergia puede variar. Pásale, por favor. Esa, ya. Entonces, es importante mencionar que la eficacia de la inmunoterapia con alérgenos se da por el trabajo conjunto de varias células reguladoras, mediadoras, que juegan un papel importante, como les mencioné, en que haya una eficacia en este tratamiento. Entonces, primero tenemos un concepto llamado la tolerancia inmune. Entonces, la tolerancia inmune a la alergia es la inducción de la falta de respuesta a largo plazo a los alérgenos. Entonces, este es un estado de respuesta inmunitaria activa que está conformado por varias células, tejidos y mediadores inmunitarios que ya les voy a mencionar. Entonces, cuando tenemos una tolerancia inmunológica, va a haber cambios en las respuestas de las células, como pueden ser los linfocitos T y los linfocitos B, que estos van a ser reguladores. Entonces, estos van a trabajar conjuntamente y producir lo que es la interleucina 10 para regular y disminuir la producción de la IgE, que va a ser específica para los alérgenos. Esto también va a causar que haya un aumento de la producción de la IgG4 de parte de las células de los linfocitos B, y también va a aumentar una regulación a la baja para que aumente el umbral de activación de los mastocitos y los basófilos y que no se produzca esta reacción de hipersensibilidad. Entonces, esto se va a dar cuando el paciente tenga una exposición continua a dosis bajas de los alérgenos. Todo esto va a causar que haya una supresión de los síntomas alérgicos y esta tolerancia inmune va a ser un requisito para que haya una limitación de las reacciones contra los antígenos, y pueden ser alérgenos también propios o microbianos incluso, para la prevención incluso de la inflamación crónica y para evitar también la destrucción de los tejidos. Ya, entonces,
Otra pregunta, no, perdón, ¿qué son las moléculas, por ejemplo, la PD1 y la CTL4? No sé si alguien sabe. ¿Qué es CTLA4 y PD1? Gabriela. Son inhibidores de puntos de control. Inhibidores de puntos de control. Ah, te sabes porque ya vas a hablar de inmunoterapia frente al cáncer, ¿no es cierto? O sea, son puntos de control y para la inmunoterapia del cáncer se utilizan inhibidores de estos puntos de control. Ya, ok. Ya luego nos explicas bien en tu exposición. Ya. A ver. Sí. Ya. La PD1 es una proteína de muerte celular que está en las células dendríticas y también está en células celulares y tisulares y, como mencionó Gaby, en tumorales. Y el CTL4 es un antígeno que está asociado a los linfocitos TCD4 y también que está en las células dendríticas. Ya. Esto les voy a explicar a continuación por qué son importantes estas moléculas. La segunda célula que juega un rol fundamental en la eficacia de la AIT son los linfocitos T reguladores que se conocen como TREX. Estos se ha demostrado que son muy importantes para que haya esta inducción y mantenimiento de la tolerancia inmune. Ya que el aumento de los TREX específicos para los alérgenos se ha asociado que causa una reducción de los linfocitos T helpers 2. Entonces, estos van a formar un subconjunto con los linfocitos TCD4 que juntos llegan a tener una función supresora, ya que van a producir lo que es la interleucina 10 y el TGF-beta. Entonces, todo esto causa, por así decirlo, un ambiente de supresión inmunitaria y también utilizan estas moléculas que son inhibidores de la superficie, las que les mencioné, el CTL4 y el PD1. Como les mencioné, todo esto llega a tener este ambiente supresor que va a regular a la baja las otras células que son proinflamatorias. Entonces, debido a este mecanismo, el AIT, la exposición a los alérgenos a dosis bajas va a regular al alza los TREX y estos TREX van a regular a la baja los subconjuntos disfuncionales de células que sean proinflamatorias o de la hipersensibilidad. Después del tratamiento con el AIT, se ha demostrado que hay, por así decirlo, una corrección de la respuesta de los linfocitos que se asocia con una mejoría clínica del paciente. Y como dato curioso, todos estos mecanismos de los TREX, como tolerancia inmune, se descubrieron en estudios que se han hecho con la exposición de natural que tienen los apicultores a dosis altas de alérgenos, incluso de polen o de las picaduras de abejas. Ya. El tercer mecanismo que tenemos son los linfocitos B reguladores. Aquí se ha demostrado que estas células, los linfocitos B supresores, también van a producir la interleucina 10 y por eso se denominaron linfocitos B reguladores o BREX. Estos nos ayudan frente a la protección y frente a condiciones inflamatorias que son crónicas, como les mencioné, por la producción de la interleucina 10, pero también por otros como el factor de crecimiento transformante beta o el TGF-beta y la interleucina 35, que la interleucina 35 es un tipo de la familia de las interleucinas 12. Entonces, estos también, los BREX también tienen un papel fundamental en la tolerancia de este tratamiento, ya que también se vincularon a que estos causan una disminución de la producción de las inmunoglobulinas D específicas que ya están para el antígeno y también con la producción de la IgG4.
A ver, después de esto, la producción de parte, como ya habíamos visto, de los TREX y los BREX de interleucina 10 es suficiente para que haya un ambiente regulador y se module, por así decirlo, un fenotipo regulador en el paciente. Después tenemos las células dendríticas que también intervienen en estas, ya que se ha demostrado que existen células dendríticas con funciones también reguladoras, más bien que se denominan tolerogénicas o TDC. Estas tienen la función y la capacidad de promover la inducción de los TREX a partir de los linfocitos T vírgenes y también puede estimular que haya una expansión de las poblaciones de los TREX que ya existen. Entonces, también se ha demostrado que las células dendríticas tolerogénicas que son derivadas de monocitos de individuos sanos, favorecen la diferenciación de los TREX específicos para los alérgenos y que también suprime las respuestas de los linfocitos T que ya están sensibilizados a los alérgenos. Ya, aquí es importante conocer que en algunos estudios en ratones se ha descubierto que estas células dendríticas tolerogénicas llegan a inhibir la inflamación alérgica de las vías respiratorias, lo que es muy importante para las alergias respiratorias como son el asma, la rinitis alérgica, que pueden llegar a causar reacciones de anafilaxia. Ya, después tenemos los linfocitos de NK que tienen roles reguladores. Estos tienen una función de citotoxicidad que es muy importante contra las células tumorales y contra las células infectadas con virus, y estos nos van a ayudar a que haya una regulación de la inflamación y también de la regulación del sistema inmune por la producción de citocinas como son y de las interleucinas, como la interleucina 10 igual. Entonces, es por esto que se les ha denominado linfocitos NK reguladores, porque tienen la capacidad de limitar a los linfocitos, tiene la capacidad de limitar, perdón, la respuesta que tienen los linfocitos T que ya están sensibilizados a los antígenos, a los alérgenos. Y finalmente tenemos las células linfoideas innatas reguladoras. Estas son un subgrupo de linfocitos que se ha descubierto recientemente que no tienen receptores de antígenos específicos. Estos tienen un papel fundamental en enfermedades inflamatorias alérgicas y no alérgicas, ya que estas van a contribuir a la inflamación alérgica, a la producción de interleucina, perdón, a la producción de citocinas que son similares a los linfocitos, a los que producen los linfocitos TH2, pero también se ha descubierto que existen un subtipo de estas células linfoides innatas que son reguladoras. Entonces, se oponen a todo este proceso inflamatorio de las ILC normales que contribuyen a la inflamación. Entonces, esta también va a suprimir, por ejemplo, las células linfoides innatas de tipo 1, 2 y 3, que junto con todos los linfocitos, los TREX, los BREX, las TDC, van a contribuir a que haya un ambiente inhibitorio de esta inflamación. Entonces aquí les he puesto un esquema muy general de cómo las exposiciones a dosis de antígenos causan que haya una activación, por así decirlo, de los linfocitos T reguladores y estos en general y todas estas células expresen lo que es la interleucina 10, la interleucina 35, el TGF-beta, y todo esto causa una supresión de estas células que vemos a la derecha, que son los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, y se detenga, por así decirlo, esta respuesta inmunitaria y que incluso inhiba todo esto, que evite que inicie. Cámbiale, por favor. Ya. Entonces, aquí les voy a explicar muy rápidamente cómo se va a realizar la AIT.
Para esto es importante que nosotros ya hayamos hecho una evaluación completa del paciente, la anamnesis, examen físico, exámenes complementarios e incluso la prueba de sensibilidad cutánea para saber a qué alérgenos más de uno tiene alergia el paciente y saber también a qué alérgeno se va a dirigir la AIT. Entonces, después de esto se va a decidir el modo de administración de la terapia y se va a decidir se va a decidir con el paciente cuánto tiempo se va a recibir el paciente, cuántas dosis al día, a la semana, etcétera, y cómo se va a realizar todo este procedimiento. Entonces, es importante que haya una educación al paciente, ya que todas estas terapias tienen un riesgo de que el paciente sí desarrolle síntomas. Pueden ser leves, como prurito, congestión nasal, etcétera, pero también pueden llegar a ser sistémicos, como la anafilaxia. Entonces, es importante que el paciente, que puede ser un niño, el cuidador del niño, sepa todas estas reacciones para que pueda prevenir o actuar frente a este tipo de reacciones un poco ya más graves y pueda llevarlo al médico si requiere ya de atención médica. Y es importante estar alerta frente a este tipo de reacciones durante todo el tratamiento. Y es importante también mencionar, aparte de esto, que como son tiempos prolongados, es importante que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, ya que cuando no hay una buena adherencia al tratamiento, hay más posibilidades de que el tratamiento falle. Pásale, por favor. Bueno, para continuar, como les dijo mi compañera, en lo que es esta parte del cómo se realiza y en la vía por la que se decide administrar la terapia, vamos a encontrarnos que hay diferentes vías por las cuales podemos administrar y voy a nombrar cada una de ellas, el tiempo por el cual se debe administrar, su utilidad y sus desventajas. Entonces vamos a tener que hay dos principales y de las cuales se han hecho más estudios, que van a ser la vía subcutánea y la vía sublingual. Nos vamos a encontrar con que generalmente, bueno, primero voy a hablar de la subcutánea. Entonces, en lo que va a ser la subcutánea, vamos a tener que esta consiste en lo que va a ser la administración de lo que van a ser inyecciones subcutáneas que van a contener los alérgenos. Muchas veces estos alérgenos que estaban dentro de lo que eran las inyecciones iban a ser, por ejemplo, polen, caspa de animales en algunos casos, es decir, alérgenos que promuevan que se dé estas reacciones, pero en dosis mínimas. Y a medida que pasa el tiempo se aumente la dosificación para aumentar el umbral en el cual se iba a dar la respuesta inmune. Es decir, que se iba a necesitar una mayor cantidad de alérgeno para que se produzca la reacción. Entonces, en muchos de los protocolos se hablaba de que para que la inmunoterapia sea efectiva, la subcutánea, se administraba dosis de manera semanal al inicio y luego dosis de mantenimiento que iban a ser mensual, como mínimo por un tiempo de 3 años. Esto era importante ya que había estudios donde a pacientes que se les administró durante un tiempo menor a 3 años no respondieron bien al tratamiento o posterior a dejar el tratamiento presentaron la misma sintomatología y la misma afectación en cuanto a su calidad de vida. Vamos a tener que también, esta es una de las vías más estudiadas y utilizadas en estudios, principalmente porque se ha visto su eficacia en lo que son enfermedades alérgicas de tipo respiratorio principalmente. Entonces, donde más había visto que funcionaban eran lo que es el asma alérgico, la rinoconjuntivitis alérgica, las reacciones contra ácaros de polvo y las reacciones alérgicas contra el veneno de insectos, que también era otra indicación en las cuales se realizaba tras las picaduras. Pero se ha visto también que tiene muchas desventajas, como son la administración de inyecciones repetidas. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, como al inicio se hace de manera semanal, esto nos indicaba que muchas personas no, por así decirlo, no toleraban que se les inyecte de manera tan continua y esto afecta también a lo que va a ser a la adherencia al tratamiento. Entonces, también teníamos que una de las desventajas es que se ha visto que hay un mayor riesgo de sufrir efectos adversos sistémicos entre moderados a graves, pero que iban a ser no tan comunes.
Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que otra de las ventajas es que por esta misma razón se necesitan de centros especializados para su realización, ya que muchas veces los médicos generales no realizan lo que va a ser esta inmunoterapia. Principalmente la subcutánea, se había visto que hay efectos de anafilaxia bastante graves que podían llevar incluso... había un estudio que decía que había incluso uno de los pacientes había fallecido por una reacción la cual no se atendió de manera inmediata. Sin embargo, como les mencioné, no son tan comunes. Y algo en lo que se prestaba especial atención era en esto de las inyecciones repetidas, ya que como muchos pacientes no se adherían al tratamiento, se hablaba de que solo un porcentaje de ellos llegaba a los 3 años cumpliendo todo el protocolo. Entonces esto también influye directamente en lo que va a ser el cómo va a responder el paciente ante esta inmunoterapia. Entonces no todos los pacientes iban a responder, no porque no funcione, sino porque muchos no se adhieren al tratamiento durante el tiempo que es adecuado. Porque incluso en algunos pacientes se recomendaba por un tiempo de hasta 5 años. Ya, cámbiale, por favor. Entonces, algo importante es que como una alternativa a lo que va a ser la inmunoterapia subcutánea, se desarrolló esto que es la inmunoterapia sublingual, que también es una de las principales y una de las más estudiadas. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en la administración diaria, lo cual es importante. Esta va a ser de forma diaria, de lo que van a ser gotas o tabletas que se colocan debajo de la lengua, y generalmente va a ser, como les había mencionado, una alternativa más eficaz, pero más eficaz en el término de la adherencia al tratamiento, ya que muchos de los niños iban a preferir esta antes que las inyecciones. Bueno, también es importante que en varios estudios se ha visto que esta vía ha mejorado tanto la calidad de vida como los síntomas en pacientes principalmente que presentan alergias respiratorias, donde se ha preferido el uso de este tipo de terapia. Actualmente se estudia también en lo que va a ser la inmunoterapia para alergias alimentarias por esta vía sublingual. Ya de eso les voy a hablar más adelante, pero ahora como un dato curioso. También se ha visto que hay lo que son... bueno, unas similitudes que según los protocolos internacionales, también este tratamiento, al igual que de la manera subcutánea, se debe realizar por al menos 3 años, llegando hasta los 5. Y se ha visto de igual manera que los pacientes que lo realizaban por menos de este tiempo no tenían las mismas no ventajas, sino los mismos beneficios que tendrían otros pacientes. En cuanto a las desventajas, bueno, se ha visto efectos secundarios que son bastante típicos hasta en el 50% de los pacientes. ¿En qué consisten? Bueno, en la mayoría van a presentar picazón, hinchazón de labios y también de lengua. Esto era bastante común en estos pacientes, pero lo que iban a ser las reacciones de tipo sistémico, estas iban a ser un poco más raras, ya que estas se consideraban solo locales. Pero también íbamos a tener que otra de las desventajas es que este cumplimiento va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos tratamientos se administran de manera diaria, como les había dicho. Es decir, que necesitamos que estas gotas o estas tabletas se den día a día. Entonces, había un estudio donde se hablaba de que solo el 12% de los pacientes iba a terminar el tratamiento a los 3 años, ya que muchos iban a saltarse varios días, incluso semanas del tratamiento, o se iban a tomar cuando se acordaban. Algo que me pareció curioso es que se había creado este medicamento y que ya se había aprobado en Alemania, que es el Itulazax, que se aprobó recientemente, bueno, en el 2019, un poco antes de la pandemia, y se hablaba de que este sirve para el tratamiento de la rinitis y la conjuntivitis alérgica, que iba a estar inducida por los diferentes tipos de polen. Y esto es lo que contiene estas píldoras, contienen diferentes tipos de pólenes y se administraban una vez al día de manera sublingual. Entonces, generalmente solo se daba en pacientes a los cuales no respondían a un tratamiento habitual y se vio que tiene bastante eficacia y de hecho se utiliza en Europa últimamente en estos pacientes. Cámbiale, por favor. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la inmunoterapia oral, bueno, como les había mencionado, esta es una de las cuales se está estudiando actualmente porque actualmente es uno de los tratamientos que se ha visto tiene más eficacia en las alergias alimentarias y también porque esta aumenta el umbral de reactividad del alérgeno. Como les había explicado, esto implica que va a necesitarse mayor cantidad de alérgeno para que se dé esta activación de lo que va a ser el sistema inmune. Entonces, generalmente se prefería en este tipo de alergias alimentarias para que los pacientes puedan tolerar mayor cantidad de alimento y se ha visto que a la larga modifican lo que va a ser la respuesta inmune y también el curso de la enfermedad.
Pero bueno, es importante que conozcamos también las desventajas que tiene esto y las cuales sí se han visto, ya que una de las principales desventajas en relación a los otros tratamientos es que este no tiene una respuesta sostenida, principalmente ya que muchos pacientes posterior a dejar esta terapia van a encontrarse otra vez con los efectos adversos y estos pueden ser la picazón del orofaringe, la erupción a nivel de cara, de cuello, dolor abdominal leve hasta grave y generalmente pueden afectar la calidad de vida. Pero también tenemos que las reacciones locales, en este caso, pueden evolucionar a hacerse un poco más graves. Sin embargo, igual una minoría de los pacientes lo experimentado generalmente son personas las cuales no se ha llevado un control un poco más estricto tras realizar esta inmunoterapia. Y una de las otras de las ventajas importantes que tiene es que hay una falta de evidencia de la eficacia en los adultos, principalmente porque en varios estudios había notado que en los adultos, tras dejar la terapia, no cambiaba el curso de la enfermedad en la mayoría. En otros se notaba que podían tolerar un poco más, sin embargo, tampoco cambiaba el curso como tal de la enfermedad. Y por eso estaba en fases de estudio más en niños entre 4 y 5 años principalmente, porque estos niños a esta edad, algunos niños ya iban a desarrollar una tolerancia inmune innata a algunos medicamentos y otros ya se iba a ver que no iban a desarrollarla a lo largo del tiempo, entonces se administraba esta inmunoterapia oral. Y también actualmente no hay biomarcadores para que demuestren una respuesta sostenida, además de que actualmente tampoco se conocen parámetros específicos para dar este tipo de inmunoterapia, principalmente en alergias alimentarias no hay parámetros ni dosis específicas para darlas. Cámbiale, por favor. Bueno, y esto como dato curioso, es que actualmente se están desarrollando dos tipos de inmunoterapia nuevas, que va a ser la intralinfática y la epicutánea. Entonces, rápidamente, para hacer un resumen, es que la inmunoterapia intralinfática, ¿en qué consiste? Bueno, es la administración directa de estos alérgenos a lo que van a ser los ganglios linfáticos con una inyección de igual manera. Pero se vio que el principal beneficio de este es que necesita menor cantidad de dosis y menor cantidad de administraciones de alérgeno. Entonces, en esta se recomendaban 3 inyecciones intralinfáticas que iban a tener un mes de diferencia durante todo el tratamiento. Entonces, incluso de cierta manera, en cuanto a la medicación, iba a reducir los costos. Pero la desventaja es que esta necesitaba ultrasonido para poder guiarse y poder administrar esta terapia, por lo que sí iba a ser un poco más difícil de que se realice de manera continua y de que los pacientes se adhieran. Pero también se vio que generalmente los pacientes hasta ahora han respondido bastante bien y se ha visto que llega a ser segura y que hay resultados clínicos que sí llegan a ser prometedores, ya que muchos han resistido se ha visto una mejoría en cuanto a lo que va a ser los alérgenos como el polen, la caspa de gato, también lo que iban a ser los ácaros de polvo. Y se ha visto que sí hay un cambio en lo que va a ser el transcurso de la enfermedad. Y en cuanto a la inmunoterapia epicutánea, bueno, también se había estado estudiando. Generalmente esta consiste en que se aplican parches a la piel se aplican, perdón, a la piel parches con antígenos y estos van a ser capturados por las células de Langerhans y también era por las células dendríticas. Generalmente esto iba a ocurrir en la dermis y en la epidermis. Sin embargo, uno de los principales problemas de esta iba a ser que así iban a haber bastantes efectos adversos locales, pero se hablaba de que ninguno de estos efectos locales iba a llegar a ser sistémico. Entonces, esto también era bastante prometedor y actualmente también se ha desarrollado esta inmunoterapia epicutánea para alergias alimentarias, donde se coloca preparados, por ejemplo, de nuez o cacahuate en estos parches para ver si el paciente los puede tolerar. Sin embargo, igual sigue en fase de estudio. Cámbiale, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos es un cuadro, un esquema que resume lo que van a ser todas las vías, sus ventajas y sus desventajas, por si les sirve y le quieren tomar foto. Ya, síguele, por favor. Bien, en relación a la AIT para alergias respiratorias,
Con referencia de la Academia Europea de la Alergia y la Inmunología Clínica, esta es una opción como tratamiento, sobre todo para rinitis alérgica, conjuntivitis y asma alérgico, la cual va a ser administrada de acuerdo a esta guía por vía sublingual o subcutánea, como ya han explicado los mecanismos anteriormente. Entonces, para aplicar este tipo de tratamiento en estos pacientes, necesitamos estratificar, porque no a todos los pacientes es aplicable la inmunoterapia. Entonces, aquí está, de acuerdo a esta guía, está justificado la inmunoterapia en alergias respiratorias, sobre todo en pacientes con rinitis alérgica que no ha sido controlado a pesar del tratamiento farmacológico que recibe el paciente. También está justificado la inmunoterapia como complemento en un tratamiento regular del asma en pacientes que están con el asma controlada o parcialmente controlada. También la inmunoterapia para alergias respiratorias puede darse a pacientes monosensibilizados o polisensibilizados. Hay que tomar en cuenta que pacientes polisensibilizados el preparado del tratamiento debe ser con los alérgenos más relevantes a los cuales el paciente tenga reacción, porque, bueno, esto depende de la exposición del paciente, ¿no? Porque no se puede administrar un conjunto tan grande de alérgenos en el tratamiento de la inmunoterapia. Otra de las decisiones para prescribir inmunoterapia es que debe estar basado en los síntomas relevantes durante la exposición al alérgeno y debe haber una demostración o una confirmación de la sensibilización a los alérgenos en los cuales se va a administrar la inmunoterapia. Este es un cuadro, un esquema en el cual resume un algoritmo, el cual resume la estratificación de pacientes a los cuales sí se va a administrar la inmunoterapia, en los cuales se ha dividido en varios pasos. Por ejemplo, en pacientes que tengan síntomas de rinitis o rinoconjuntivitis, ya sea sumado o no al asma, moderado o severo, en pacientes con síntomas de exposición a alérgenos relevantes, en pacientes donde, como les dije anteriormente, esté confirmada la sensibilización de IgE en suero. Para esto se necesitarán skin test o test aplicados en la piel, igualmente hacia alérgenos relevantes en pacientes que han sido tratados farmacológicamente de acuerdo a las guías y a pesar de, como se mencionó anteriormente, existen medidas de cuidado ante este paciente, pero aún así los síntomas de alergia son frecuentes, son graves, entonces ahí se debe considerar el tratamiento de la inmunoterapia. También se debe evaluar un control y adherencia durante la exposición del tratamiento y donde exista también la opinión del cuidador o del representante. Y esto se toma en cuenta sobre todo cuando se aplica inmunoterapia hacia niños, porque también existen reacciones adversas hacia el tratamiento de la inmunoterapia, el cual muchas veces requiere una vigilancia médica estricta. Entre las excepciones de esto de aquí, de acuerdo a este algoritmo, es que en el asma se debe considerar, por ejemplo, la falta de control en pacientes que han sido tratados con corticoides inhalados y también por razones de seguridad, la inmunoterapia no se debe aplicar en pacientes con patología de asma que no ha sido controlada. Puedes pasarle, por favor. Bien, el mecanismo de acción, al igual como se explicó al principio, es similar en la alergia en la alergia respiratoria. Entonces, brevemente vamos a decir que, bueno, este esquema se divide en dos, en la parte derecha y en la parte izquierda. En la parte derecha está la explicación sobre la sensibilización que tiene un paciente hacia un alérgeno y en la parte izquierda está, en cambio, el mecanismo de acción de la inmunoterapia. Entonces, el mecanismo de acción de la sensibilización de un paciente
breves rasgos es que tras la inhalación del alérgeno, las células que se encuentren, las células dendríticas epiteliales o que se encuentran en las membranas mucosas, lo que van a hacer es capturar el antígeno, procesarlo y lo van a presentar lo van a transportar hacia los ganglios linfáticos, donde lo van a presentar hacia las células linfocitarias T vírgenes, y estas, a su vez, lo que va a suceder es que va a existir una diferenciación hacia las células TH2, que son células auxiliares. Entonces, estas células TH2, a su vez, lo que va a realizar es facilitar una maduración de las células B. Y estas células B lo que van a provocar es una producción de inmunoglobulina E específica para estos alérgenos en los cuales el paciente ha sido sensibilizado. Y también se va a dividir esta fase en una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana es cuando el paciente ya ha sido sensibilizado y posteriormente se expone a un alérgeno. Se entrecruzan las moléculas de IgE vecinas en las superficies de los basófilos y los mastocitos, donde existen estos receptores de alta afinidad, y lo que va a suceder es una liberación de mediadores preformados, que son vasodilatadores y quimioatrayentes, lo que al final va a provocar los síntomas de la alergia en los pacientes, como ya se mencionó anteriormente. Puede ser signos de inflamación, puede ser urticaria, puede ser broncoespasmos. También va a existir una fase tardía. Esta fase tardía es igualmente un reclutamiento de células T efectoras y de eosinófilos. En cambio, el mecanismo de acción de la inmunoterapia es similar, como ya les dije, en la alergia respiratoria, es donde las células dendríticas, a través de este tratamiento, estas células dendríticas promueven la diferenciación de células T vírgenes a fenotipos reguladores. Estos fenotipos reguladores son las células Treg, como se mencionó anteriormente, los linfocitos T reguladores, y estos a su vez lo que van a hacer es suprimir las respuestas de los linfocitos TH2. Entonces, por esta inhibición, por esta supresión de los linfocitos TH2, va a existir como resultado una población de eosinófilos menor, y también que gracias a este mecanismo se promueve un desarrollo de células plasmáticas en menor cantidad. Entonces vamos a obtener como resultado de esta inmunoterapia una menor reacción ante la exposición posterior del alérgeno que pueda tener este paciente. Puedes pasarle, por favor. En relación a la inmunoterapia en alergia respiratoria, las vías de administración, como les mencioné anteriormente, son la subcutánea y la sublingual, las más estudiadas. Entonces, en la subcutánea se aplican inyecciones de alérgenos debajo de la piel. La parte superior del brazo es una de las ubicaciones anatómicas más referidas por estas guías, y lo que va a consistir son extractos de alérgenos diluidos que son combinados con conservantes de fenol y glicerina. También se ha utilizado, por ejemplo, el hidróxido de aluminio y la tirosina microcristalina, pero esto es cuando se trata de la inmunoterapia utilizado en alergias de polen. No se profundiza mucho esto aquí porque sobre todo en Ecuador no existen datos relevantes epidemiológicos que haya bastante población alérgica al polen. Esto más sucede en Europa. Entonces, este tratamiento de la vía de administración subcutánea va a consistir en una fase de acumulación. Entonces, esta fase de acumulación Esta fase de acumulación se alcanza hasta una dosis efectiva. Esto aplicado en relación a las características del paciente, y también va a existir una fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento es cuando el paciente continúa recibiendo inyecciones mensuales regulares, pueden ser de 2 a 3 meses, e incluso se recomienda esto de aquí hasta los 5 años para obtener una mayor eficacia en el tratamiento de la inmunoterapia.
En relación a la inmunoterapia sublingual, aquí en cambio se aplica un alérgeno debajo de la lengua que se toma una vez al día. Estos ejemplos de acá abajo, como el Oralaid, que son 5 polines de pasto, el Gastrec y el Rawitec, al igual que el Acarizac, estos son fármacos, bueno, perdón, estos son tratamientos, pero estos no son, bueno, no encontré aquí aplicados en el Ecuador, estos son de una guía sacado de Canadá. Entonces, aquí, al igual que la inmunoterapia subcutánea, en cambio en la sublingual, se aplica una fase de escalada de 3 días, en el cual en el día 1 se aplica una 1% en relación al índice de reactividad. En el día 2, 2% en relación al índice de reactividad que tenga el paciente, seguido de una fase de mantenimiento, igual que consta de 1/300 en relación al índice de reactividad, eso hasta finalizar el tratamiento. Puedes pasarle, por favor. En relación a la seguridad de la inmunoterapia en alergias respiratorias, es que, por ejemplo, en la inmunoterapia subcutánea pueden existir reacciones locales, por ejemplo, el enrojecimiento o la hinchazón, sobre todo, bueno, esto en la parte en la que se aplica la inyección. También se han reportado síntomas secundarios como estornudos, congestión nasal o urticaria. Las reacciones sistémicas son un poco más raras, pero aún así se han reportado una reacción anafiláctica, que estas en los pacientes, por ejemplo, pueden incluir hinchazón de la garganta, sibilancias, opresión en el pecho, incluso náuseas y mareo. Y las reacciones más graves que han sido documentadas es que suceden dentro de los 30 primeros minutos. En cambio, en la inmunoterapia sublingual, a diferencia de la subcutánea, es un poco más segura. Bueno, se han reportado menos efectos adversos. Y en las reacciones locales son más leves y sobre todo del pasaje orofaríngeo, como ya lo mencionó Ricardo, puede haber una hinchazón a nivel a nivel de esta ubicación. Y también que en algunas guías menciona que estos síntomas se pueden controlar con una dosis previa de antihistamínicos, tomados sobre todo 30 minutos antes de la administración de la inmunoterapia sublingual. También en otros estudios se ha reportado que pacientes refieren estornudos, congestión nasal o urticaria, y en algunos países se toma el protocolo en esta vía de administración, sobre todo de incluir advertencias sobre posibles reacciones alérgicas graves y recomienda los autoinyectores de adrenalina. Puedes pasarle, por favor. Bien, ahora veremos sobre la inmunoterapia para alergias a venenos de himenópteros. La importancia de esto de aquí radica que, sobre todo, bueno, según la bibliografía, que hasta el 95% de la población en general, al menos una vez en su vida, ha experimentado una picadura de himenópteros. Y también que las picaduras de himenópteros son la segunda causa principal de reacciones anafilácticas en población pediátrica y que estas pueden provocar reacciones locales, por sus siglas en inglés resumidas como LLR, y reacciones sistémicas hacia las picaduras. La inmunoterapia en alergias a venenos de himenópteros, según revisiones sistemáticas, protege hasta un 84% de los pacientes alérgicos a venenos de abeja y hasta el 96% de los pacientes tratados con venenos de véspido de una posible reacción sistémica a una picadura. En relación también a la inmunoterapia para alergias a veneno de himenópteros, es que se utilizan las dosis se utilizan similares en la población adulta como en la población pediátrica y que independientemente del protocolo de administración, se refiere a una dosis de mantenimiento de 100 microgramos durante al menos 5 años para mayor eficacia y que la tolerancia inmunológica a largo plazo por la
inmunoterapia hacia este tipo de alergias es mayor en niños en comparación con adultos. Y igualmente, de acuerdo a estudios, solo el 5% recae después de los 20 años de haber aplicado este tratamiento. Puedes pasarle, por favor. Igual existen cierto tipo de indicaciones para iniciar inmunoterapia por alergia a himenópteros. Entonces existen las recomendaciones en cierto tipo de población y también existen cuando no están recomendados. Se encuentra recomendado en adultos y niños que tengan alergia a la picadura de himenópteros cuando existen reacciones sistémicas y que no sean limitadas a síntomas cutáneos, por ejemplo, que no solo sean abones. También en población adulta con reacciones sistémicas limitadas a síntomas cutáneos, pero cuando existen factores de riesgo elevados o un deterioro de la calidad de vida en los síntomas. Estos factores de riesgo elevados están relacionados sobre todo en personas que se dedican a la apicultura. En cambio, la inmunoterapia no está recomendada en personas sensibilizados al veneno de insectos sin síntomas clínicos tras la picadura. O sea, cuando se encuentra una sensibilización fortuita, según esta guía, no se encuentra recomendada la inmunoterapia, las reacciones inusuales sistémicas de tipo no inmediato y cuando existen pacientes con tratamientos autoinmunes sistémicos activos y también en el embarazo. También existen cierto tipo de consideraciones especiales, por ejemplo, en pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular, pero siempre y cuando ésta se encuentre controlada, en sujetos o en personas de alto riesgo de alergia a himenópteros que cursen con una patología o con una neoplasia, solo si están estables o en remisión, no antes. Y enfermedades autoinmunes específicas, igualmente, solo si están en remisión o si se encuentra estable la patología de base. Y en niños menores de 5 años, solo si existe un historial positivo de reacciones graves a picaduras. Puedes pasarle, por favor. Ya, este es un algoritmo, asimismo, pero este es especificado para niños, o sea, para población pediátrica. El anterior, Esto pasemos porque no vamos a ver ya en detalle la indicación de esto. Por favor. El mecanismo de acción es similar tanto para las reacciones alérgicas respiratorias como las reacciones alérgicas por picaduras de himenópteros o por venenos de insectos. Como ya lo mencioné anteriormente. Sí, es similar esto. Ya hemos dicho lo de las reguladoras y demás. Eso es similar el mecanismo, ¿ya? En himenópteros y respiratorio. ¿Qué más tenemos? El cómo se realiza esto tampoco, de esto también pasemos porque esto ya es, bueno, este es del esquema donde poco a poco va de una concentración más diluida, va aumentando dosis progresivamente hasta llegar a una dosis de mantenimiento, ¿sí? Pero esto normalmente es lo que hacemos los alergólogos, simplemente es como para que vean más o menos el ascenso dependiendo la vacuna que se quiera poner. Vamos a cambiar, por favor. Lo mismo. Creo que está bastante bien con respecto a la inmunoterapia. Pasemos, ¿qué más tienen al respecto? Bueno, la inmunoterapia es un tratamiento que, como ustedes ven, consiste en administrar las proteínas del alérgeno que está dando los síntomas a los pacientes, ya sea en una rinitis, en un asma, en una anafilaxia por picadora de himenópteros o por alimentos, lo que consiste en dar dosis mantenidas por un tiempo prolongado, ¿ya? Entonces, en el contexto de que tú repites esas dosis continuas en el paciente, se van a producir los cambios inmunológicos que mencionaron sus compañeros, es decir,
la producción de linfocitos T reguladores, cambio de citocinas y por ende se dejan de producir específicamente la IgE encargada de las reacciones de hipersensibilidad inmediata en los pacientes. Este es un tratamiento que se lo elige en función de una evaluación alergológica. Normalmente, inicialmente tú una rinitis das medicamentos o evaluación, pero si es que no va bien, o el asma igual, este es un tratamiento que podría cambiar el estado inmunológico de esa persona e incluso hacer que cambie la historia de la enfermedad de los pacientes. Ahora, tiene varias peculiaridades. Una de ellas es hacer un correcto diagnóstico para saber efectivamente qué es lo que le da alergia a ese paciente. Por eso es importante hacer pruebas de alergia, ya sea en sangre o pruebas cutáneas, para saber con fehaciencia lo que está causando los síntomas, y muchas veces hay que corroborar realmente esos resultados con la clínica del paciente. Segundo, como bien mencionaron, es un tratamiento que es largo y a veces uno de los principales puntos, bueno, en el promedio en Ecuador tenemos, lamentablemente no hay un laboratorio de inmunoterapia como hay en otros países, aquí mismo en Latinoamérica o más aún en Europa o Estados Unidos hay laboratorios que se dedican a hacer solo este tipo de tratamientos. Pero aquí en el Ecuador, lamentablemente, no tenemos laboratorios de inmunoterapia. Ojalá en los próximos años están por llegar algunos como para tener de una forma más regularizada esto. Yo como alergólogo y muchos de los alergólogos nos hemos formado fuera, lo que hacemos es traer este tipo de tratamientos, pero por nuestra parte, y administramos esto en nuestras consultas particulares, por así decirlo, a los pacientes. Que obviamente de qué depende que este tratamiento sea efectivo, de una correcta evaluación y de que los extractos realmente tengan una cantidad adecuada de los alérgenos. Y obviamente de la evaluación periódica. Entonces aquí, por ejemplo, una inmunoterapia cuando haces, como muy bien lo explicaron, si bien cierto no es frecuente, pero sí puede haber efectos secundarios sistémicos, es decir, puedes tener anafilaxias o broncoespasmos, o urticarias, producto de que cuando tú haces inmunoterapia, tú le estás inyectando al paciente lo que es alérgico, ¿no es cierto? Si es alérgico al ácaro, le estoy inyectando un extracto proteico de ácaros, o si es alérgico al perro, lo mismo. Entonces, puede haber reacciones sistémicas en ese contexto y por eso es que antes de iniciar este tratamiento el paciente debe estar estable y controlado con medicación. Pero a pesar de eso puede haber reacciones y por eso este tratamiento hay que hacerlo en centros especializados para precisamente si sucede algo, esperar, o sea, el paciente siempre cuando le administras debe esperar por lo menos 30 minutos y si es que está todo bien, luego puede irse. ¿Por qué? Porque como explicaron ustedes bien, en los primeros 30 minutos es cuando puede haber algún tipo de reacción. Aquí hay escuelas ya muy antiguas de alergología, que es lo que se hacía hace muchos años, que incluso les mandan unas vacunas que les hacen inyectarse a los propios pacientes y demás, pero eso se hacía hace muchos años. Ahora ya no se está... no se debe realizar, porque primero esas obviamente no va a tener una concentración adecuada para que haya estos cambios inmunológicos. Y como ustedes ven, según las guías, lo que hay que hacer es administración en centros especializados, no mandar un tratamiento que se pinchan los propios pacientes por poco todos los días. Eso no tiene aval científico ahora, ¿ya? Entonces, básicamente lo que me interesa de esto es que sepan que hay este tipo de tratamiento, sobre todo ya cuando las medidas habituales de tratamiento no son suficientes para un paciente que está ya con síntomas persistentes. Con respecto a la alergia alimentaria, también se puede hacer inmunoterapia oral con algunos alimentos. Leche, huevo, trigo son los principales alimentos que se hace sobre todo en niños. Y si bien es cierto, son un tratamiento experimentales porque hay distintos protocolos, no hay un contexto general para todas las personas, sino hay distintas escuelas que han hecho este mismo método de exposición de los alérgenos y han promovido cambios inmunológicos en los pacientes con alergia alimentaria. Entonces, otra cosa que se puede hacer, pero siempre y cuando se hagan siguiendo protocolos y en centros especializados. Y en himenópteros lo mismo. En himenópteros solo hay inmunoterapia subcutánea, no hay sublingual. Y esto sobre todo
hay que hacer cuando hay personas que tienen el factor de riesgo de que por trabajo, por actividad, porque viven en el campo, tienen mayor riesgo de presentar anafilaxias. Entonces ahí se debe poner inmunoterapia con himenópteros, que evitaría que le den a otras anafilaxias de esos pacientes, porque esta es una causa principal a veces de muertes por alergia, ya por una reacción anafiláctica de himenópteros. Creo que con esto más o menos está entendido el tema de lo que es la inmunoterapia. Y creo que podríamos pasar al siguiente tema, que es, presenten el caso, que creo que tenían pásale porfa. ¿Qué más tenemos? Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo que se explicó de inmunoterapia, y vamos al caso. Ya, presente por favor el caso clínico y algo práctico de un paciente al que se le hizo inmunoterapia. Ya. Entonces les vamos a presentar el siguiente caso clínico de la AIT. Pásale, por favor. Ya. Entonces, en este caso es una paciente femenina de 42 años de edad, que es nacida y residente en Lisboa, en Portugal, y su profesión es enfermera. Entonces, la paciente va a presentar manifestaciones cutáneas y respiratorias después de que tiene contacto con el látex. Entonces, esta paciente refiere que presenta urticaria en lo que es antebrazos y manos, y también presenta síntomas oculares y nasales tras el contacto de guantes de látex. Y también menciona presentar prurito vaginal con el contacto con condones de látex. Esto desde los 28 años, 3 años después de que comenzó su profesión, su trabajo como enfermera. Entonces, aquí al principio se le recomendó evitar el contacto con el látex, pero meses después de esto comienza a presentar también sibilancias que son recurrentes y que aparecía cuando se encontraba solo en su trabajo. También presentó en alguna ocasión angioedema de la cara, también con disnea, síntomas nasales y oculares tras el contacto, y que va a mejorar con el uso de broncodilatador inhalado y la administración de antihistamínicos y corticosteroides sistémicos. Pásale, por favor. Ya, entonces, en antecedentes patológicos personales, en la paciente no refería tener alergias alimentarias ni medicamentosas, y tampoco refirió antecedentes quirúrgicos o patológicos familiares. Pásale, por favor. Ya, entonces cuando la paciente acude a un centro especializado de inmunología, aquí se le realiza el test de PRIC y va a tener un resultado positivo a los extractos de látex de 4 diferentes fabricantes, al castaño, que es un tipo de nuez, y también a la piña. Entonces, esta prueba se consideró positivo cuando la punción en el sitio del alérgeno causó una pápula igual o mayor a 3 milímetros en comparación con la pápula en el sitio punzado con solución fisiológica. Pásale, por favor. Los exámenes complementarios que también tenía. Pásale, por favor. Antes. Pásale uno antes. Ya. Entre otros exámenes complementarios que tenía la paciente es que en una hemática que se le hizo, se compararon los niveles de IG de la inmunoglobulina E sérica total, que fueron de 44 unidades internacionales sobre mililitro, y de la IgE específica para el látex era de 10.5 unidades por litro. Entonces, también se le realizaron otras pruebas, como una pletis tomografía con prueba de broncodilatación, y esta fue normal, pero la prueba de broncoprovocación de metacolina fue positiva. Pásale, por favor. Ya, entonces con estos exámenes se le diagnosticó que tenía asma, rinoconjuntivitis y urticaria secundaria a la alergia de látex.
Entonces, para estos diagnósticos se le dio el tratamiento con asociación de formoterol y budesonida inhalada para el asma. La mometasona nasal tópica para la rinoconjuntivitis y la fexofenadina oral para mejorar lo que es la urticaria. Y se le prescribió que en caso de que tenga una reacción alérgica cuando hay un contacto involuntario con el látex, se le recomendó que cargue epinefrina autoinyectable, corticosteroides como la prednisolona y antihistamínicos como la cetiricina. Pásale, por favor. Entonces, ahora en lo importante de este caso es que esta paciente, como tiene alergia al látex y debido a su ocupación, esa enfermera tiene que estar en contacto, en continuo contacto con los guantes de látex. Entonces, aquí se le recomendó a la paciente iniciar inmunoterapia sublingual para la alergia al látex. Esto se hizo con este tipo específico del de inmunoterapia sublingual, que era el látex y ITSL, 100% del fabricante que es ALK Abello. Entonces, aquí para la paciente se le dio una fase de inducción que fue de 4 días, en los que experimentó estornudos durante los 15 minutos, durante 15 minutos, 2 horas después de la dosis final del segundo día. Presentó también exantema pruriginoso macular en la cara y prurito en ojo al final del tercer día. También presentó prurito facial nasal y ocular en palmas de las manos y plantas de los pies al final del cuarto día. Entonces, también se le dio una fase de mantenimiento que fue de manera ambulatoria, ya tenía que realizarlo en su casa con una autoadministración de 5 gotas sublinguales de 3 veces a la semana durante 5 años. Entonces, después de finalizado el tratamiento, se le realizó una prueba de autoprovocación con un guante de látex y esta prueba fue negativa. La paciente no experimentó ningún síntoma y también fueron negativas las pruebas cutáneas con los mismos extractos comerciales de látex que se le había hecho la prueba de diagnóstico y la IgE específica de látex también fue negativa. Este caso es muy interesante porque, si ven, específicamente esta persona tenía alergia al látex con clínica respiratoria y cutánea. Y se hizo específicamente una vacuna con lo que esta persona era alérgica y fue lo que se pautó, administró y produjo al final del tratamiento los cambios inmunológicos y obviamente la mejoría clínica, ya sin ningún tratamiento de inmunoterapia. En otros países, en Europa sobre todo, tú obviamente valoras al paciente y pides al laboratorio en función de lo que tú veas, de los componentes de lo que quieres que tenga la inmunoterapia, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, esta paciente como esta era alérgica al látex, pides al laboratorio ALK-Abelló que te realice específicamente una vacuna de látex. Y así de los distintos componentes, puede ser o bien de ácaros, o de pólenes, o de epitelios de animales, a veces de insectos, pero es algo dirigido. Entonces, la inmunoterapia es un tratamiento, se dice que es uno de los primeros indicadores de medicina de precisión, porque es algo específico. Tú evalúas al paciente, ves lo que está produciendo la alergia y específicamente luego haces un tratamiento con respecto a esos componentes, ¿ya? Lamentablemente el uso adecuado de este tratamiento por la falta de, sobre todo de laboratorios que tengan este tipo de productos en nuestro país es la complicación. Ojalá en un futuro ya tengamos más generalizadamente esto. Ok, continuemos, vamos ya con la siguiente parte de la desensibilización para ir terminando. Esperemos que no se prolonguen mucho, chicos, porque ya es 8:30.
Ya, solo me faltó mencionar que ahí se hizo con estas dosis, perdón, no aparecía, que estas fueron las dosis estandarizadas que hay para la inmunoterapia sublingual para el látex. Entonces les puse aquí para que ustedes sepan cuáles fueron las dosis, que fueron más o menos de 500 picogramos de este extracto de látex para la fase de inducción y para la fase de mantenimiento fue esto, de 500 igual picogramos sobre mililitros y fue de 5 gotas 3 veces a la semana o 2 gotas al día. Esa es Ya. la clave del éxito de la inmunoterapia, la concentración de lo que tenga, ya sea en las inyecciones o en las gotas o en las pastillas, ¿ya? Tú tienes que tener la certeza de que esa vacuna que pongas tenga una cantidad suficiente que produzca los cambios, ¿ya? A veces se hace inmunoterapia artesanal sin saber tú realmente cuánto le estás dando al paciente y ahí es cuando no va tan bien. O sea, si quieres un buen resultado, de ley necesitamos una inmunoterapia estandarizada con dosis específicas de lo que se da. Ok, vamos con la desensibilización. Ya, bueno, para continuar, entonces vamos a hablar de la desensibilización con fármacos. Entonces, como aspectos generales, vamos a encontrarnos primero que el tratamiento de muchos trastornos, como son el cáncer, enfermedades autoinmunes, pueden verse complicados por lo que van a ser reacciones de hipersensibilidad. Entonces, muchas de estas manifestaciones clínicas van a ser muy variadas. Entonces, vamos a tener que se pueden dar desde reacciones leves hasta graves e incluso pueden ser muchas veces mortales. Entonces, generalmente lo que se trata de hacer aquí es tratar de ayudar a estos pacientes a que puedan, a que se les pueda administrar un tipo de fármaco. Esto generalmente va a ser un método que va a consistir en administrar a un paciente el medicamento al que es alérgico, igual en concentraciones crecientes. Es importante recalcar aquí que a los pacientes a los que se les realiza la desensibilización con fármacos es aquellos en los cuales no hay opciones terapéuticas, es decir, que ese mismo fármaco va a ser indispensable para su tratamiento. Entonces, vamos a tener que generalmente el manejo de lo que van a ser estas reacciones de hipersensibilidad, vamos a tener que lo que va a hacer es inducir un estado temporal de hiporrespuesta ante el medicamento al escalar e incrementar lo que van a ser las dosis que van a ser subóptimas del fármaco que va a causar lo que va a ser esta hipersensibilidad. Y esto se lo realiza hasta alcanzar lo que van a ser las dosis requeridas. Entonces, como vemos al iniciar este tratamiento, lo que se hace es administrar una cantidad extremadamente pequeña del medicamento de manera creciente, dependiendo siempre de lo que necesite el paciente y también del tipo de fármaco. Vamos a tener que esta desensibilización principalmente va a estar dedicada a aquellos pacientes en los que se muestra que existe una reacción que está mediada por lo que va a ser la inmunoglobulina E. Y para esto es importante realizar lo que van a ser pruebas cutáneas, las cuales deben ser positivas a estas reacciones mediadas por IgE, o también se puede medir la IgE sérica para el fármaco culpable de esta hipersensibilidad. Pero también vamos a tener que hay casos donde hay pacientes que sufrieron reacciones, por ejemplo, a quimioterápicos y que no se puede demostrar el mecanismo por IgE, pero que este fármaco no tiene una alternativa, otra alternativa para poder administrar al paciente. También se debe realizar desensibilización con éxito y se ha visto que sí se puede dar y se ha hecho con éxito. Síguele, por favor. Ya, bueno, en cuanto a las indicaciones y las contraindicaciones, vamos a tener que está indicado, como les había mencionado, y es lo más importante, cuando no existe o no está disponible un fármaco alternativo para las necesidades del paciente, cuando el fármaco prescrito es mucho más efectivo que las alternativas, si el paciente no tiene comorbilidades que puedan poner su vida en riesgo durante el procedimiento, ya que se ha visto que muchos pacientes, por ejemplo, que han desarrollado el síndrome de Stevens-Johnson, que tienen vasculitis, enfermedades ampollosas como necrólisis epidérmica tóxica, que es un subtipo del síndrome de Stevens-Johnson, o otro síndrome de hipersensibilidad. Se ha visto que en estos pacientes no es muy recomendable realizar esto y sí es mejor tratar de buscar una alternativa farmacológica porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Y cuando la reacción al fármaco también no fue una reacción inmunotóxica grave o potencialmente mortal, también se lo recomienda. Ahora, está contraindicado principalmente en pacientes que tengan reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 y 3, generalmente porque lo que pasa es que la interacción entre el antígeno y el anticuerpo va a llevar posiblemente a lo que va a ser la activación
y el consumo del sistema de complemento. Aquí se mencionaba que muchas veces en estos pacientes esto podía desencadenar reacciones de hipersensibilidad sistémicas y bastante graves, las cuales no iban a poder ser controladas de una manera sencilla. Y también tenemos que no se recomienda en aquellos pacientes que tienen antecedentes de reacciones de hipersensibilidad grave, como ya les mencioné, principalmente por esto, porque generalmente muchos pacientes es mejor buscarles una alternativa farmacológica antes que realizar la desensibilización, ya que al seguir aumentando las cantidades crecientes del fármaco puede resultar en afectar la vida del paciente. Ya, síguele, por favor. Ya, entonces les voy a explicar un poco de lo que es los mecanismos de acción, de cómo funciona la desensibilización a fármacos. Entonces, aquí es importante mencionar que aquí va a haber, que no se conoce a ciencia cierta, por así decirlo, todos los mecanismos o todas las células que están involucradas en la desensibilización a fármacos. Entonces, es por esto que solo se conoce, según los estudios que han hecho, se conocen solo algunos de estos pasos de la activación y la inhibición de, de esta desensibilización por la que funciona este tratamiento, y por lo que les voy a explicar uno de los mecanismos que, por así decirlo, se conoce un poco mejor, que es el mecanismo de los mastocitos. Ya. Entonces, en esta parte, la activación de los mastocitos juega un papel fundamental en lo que son las reacciones de hipersensibilidad, ya que va a, como vemos en el esquema que tenemos aquí, las células dendríticas van a capturar esta sustancia, este fármaco, por así decirlo, y lo va a presentar a los linfocitos T. Y los linfocitos B van a causar que haya una producción de los linfocitos T efectores que van a causar que haya una producción de los anticuerpos que son específicos para los fármacos a los que están sensibilizados. Entonces, todo esto va a causar que haya una activación y degranulación de los mastocitos y haya esta reacción inflamatoria que se conoce a los fármacos. Entonces, aquí es importante, ya que estas dosis crecientes del fármaco que se va a dar va a causar que haya un ambiente inmunológico regulador, por así decirlo, que como habíamos visto también en la AIT, son principalmente por los linfocitos T reguladores. Entonces, este mecanismo se conoce que aquí intervienen los linfocitos T reguladores y no se conoce si intervienen otras células. Entonces, aquí los linfocitos T reguladores van a causar la producción de la interleucina 10 y la interleucina 35, que va a causar que haya una disminución de los linfocitos T efectores y, por tanto, va a haber una disminución de la producción de los anticuerpos que son específicos para los fármacos. Todo esto va a causar pues, que no haya nada o haya pocos anticuerpos que se puedan unir a los receptores de alta afinidad de la IgE que está presente en los mastocitos. Pero también no se conoce con seguridad o a fondo cómo funciona, pero también se ha visto que estas dosis crecientes del fármaco que se administra va a causar una desensibilización de los receptores de alta afinidad de la IgE que está presente en la superficie de los mastocitos. Entonces, para esta pregunta, quería hacerle si ustedes saben, o sea, si alguien me podía responder qué sustancias van a liberar y producir los mastocitos. John, Alexis. O sea, aminas vasoactivas como por ejemplo la histamina, también algunas citocinas y mediadores lipídicos como por ejemplo los leucotrienos. Ya, sí, muy bien. Entonces, todo esto va a hacer que los mastocitos, perdón, no liberen todas estas sustancias que nos acaba de mencionar John y por tanto no haya tampoco la activación del complemento y de las anafilotoxinas como la C3A y la C5A. En este caso,
como les mencionaba, esta exposición a dosis crecientes del fármaco va a causar que haya una internalización del receptor de IgE de alta afinidad y por así decirlo, deje de responder a los anticuerpos si los hay o si no los hay y tampoco deje de responder al fármaco. Y en algunos estudios se ha demostrado que puede existir el caso de que no solo estos se desensibilicen, sino en ese caso como que ya no los haya tanto y, estos dejen de responder y esto se va a dar porque hay un entrecruzamiento del receptor con las dosis bajas de este fármaco, pero a pesar de esto se puede, por así decirlo, se puede esperar que sí haya igualmente estas reacciones de hipersensibilidad y es por eso que esto siempre se debe estar vigilando. E igualmente como solo es una desensibilización momentánea, por así decirlo, estos no desaparecen por completo, pero también puede ser uno de los mecanismos por los que la desensibilización, como mencionaron mis compañeros, es simplemente temporal y no va a ser prolongada. Y en el caso de que el paciente vuelva a exponerse a este fármaco, pueden volver a aparecer estos síntomas. Ya, pásale, por favor. Ya, entonces, como aquí les mencioné, va a haber estos tres tipos de ambientes o de células que pueden ser, por ejemplo, la modulación de la respuesta inmune, que como les mencioné, van a ser por parte de los linfocitos T reguladores, que va a causar la interleucina 10, y también va a ser por las citocinas reguladoras, que es la interleucina 10, que se demostró que a las 24 horas de tratamiento era el pico máximo, y alcanzaba este pico máximo después de varios ciclos y era mucho más eficaz. Y también lo que ya les había mencionado, que hay los linfocitos T reguladores, que estos nos ayudan a mantener una autotolerancia. Pásale, por favor. Este es un protocolo de desensibilización a las penicilinas. Bueno, la explicación de este protocolo brevemente es que se utilizó 5 millones de unidades, lo que equivale a 300 miligramos. El tiempo que fue empleado es de 4.5 horas. Protocolos de desensibilización de fármacos puede ir incluso hasta las 12 horas y se administraron 4 infusiones de diferente concentración. La primera fue de 0.03 microgramos sobre mililitro, en las cuales se dividió en 4 pasos, cada paso con una diferencia de 15 minutos. Y aquí está la tasa de infusión utilizada durante los 15 minutos, como les digo, y la dosis utilizada en este paciente. Puedes pasarle, porfa, para ver la segunda tabla. Ya, esta es otra de las otras tablas, es la B, la bolsa B. Aquí se utilizaron igual 5 pasos en un intervalo de tiempo de 15 minutos, con una tasa de infusión, asimismo, igual que la anterior, de 10, 20, 40, 80 y 160 mililitros por hora. Y en las dosis, cada vez se va incrementando la dosis, al igual que la inmunoterapia, en la desensibilización de fármacos también sucede lo mismo. La infusión de la bolsa C con una concentración de 3 miligramos sobre mililitro incluyó también varios pasos, asimismo con un intervalo de tiempo de 15 minutos. ¿Puedes pasarle, por favor? Y por último es la última infusión de la bolsa D con una concentración obviamente mayor de 30 miligramos sobre mililitro. Aquí en el 18º paso ya se completaron las 4.5 horas de este protocolo de sensibilización hacia este paciente. Asimismo, las dosis cada vez iban incrementando. ¿Puedes pasarle, por favor? Bueno, Ya. antes de que pases al casito, puntualicemos. Desensibilización es un mecanismo por el cual tú vas a lograr crear tolerancia de un fármaco, ¿ya?
No confundir con inmunoterapia, que es con una alergia. La desensibilización está relacionada a alergia a fármacos. ¿Ya? Entonces, al fármaco que una persona por algún motivo hizo una reacción de hipersensibilidad, sobre todo reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, IgE mediada, o reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos T. En este contexto, a esos pacientes, si es que no hay una alternativa con respecto a ese tratamiento, podrías hacer uso de este fármaco. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella tiene una artritis reumatoide idiopática juvenil y ella está en tratamiento con el tocilizumab, que es un antiinterleucina 6. Iba súper bien y en la tercera dosis al reumatólogo que le estaba prescribiendo hizo urticaria y signos de anafilaxia. ¿Ya? Entonces, como ese es ahorita la única tratamiento alternativo para esa paciente, me la remitieron a mí y lo que hicimos ahora es una desensibilización. Pues como ustedes ven aquí, la desensibilización no es una administración habitual. Normalmente tú puedes poner un fármaco en un lapso de 30 minutos a 1 hora, como mucho, a veces cuando pones de vía parenteral. Pero como ustedes ven aquí, dependiendo de los protocolos, esta administración es muchísimo más lenta. En este ejemplo de este protocolo, la penicilina es de aproximadamente 4 horas y media, ¿no es cierto? Y esto consiste en administrar la misma dosis que tú quieres dar, en este caso, a ese paciente, en total, por ejemplo, como dice, sería de 1.200 miligramos, o no recuerdo la dosis exacta, creo que era 3.000 miligramos, no recuerdo, que es lo que correspondía a 5.000 unidades internacionales, o a 5 millones de unidades internacionales. Esa cantidad le vas a administrar al paciente, pero tú no lo puedes hacer de forma habitual, en 30 minutos, 10 minutos y demás. ¿Por qué? Porque si le pones así, seguro se van a ejercer mecanismos que van a activar a los mastocitos y van a dar unas reacciones de hipersensibilidad. En cierto modo no está bien explicado un poco la fisiopatología y es lo que les pedí que pongan los artículos de la doctora Mariana Castel al respecto de eso, y eso no han buscado cuando les pedí que hagan la revisión. Pero esto no va tanto por células T reguladoras y demás, sino ya va por mecanismos dentro de las células que hacen que se activen o liberen los mediadores. Y cuando tú administras de una forma progresiva, lenta y muy, muy despacito, estos mecanismos dentro de la célula no se activan y por eso las células no liberan. Para liberar todos estos mediadores, tú necesitas una concentración alta que active esto. Pero si es muy pequeña, no se van a hacer a activar estos mecanismos y sobre todo si es de una forma progresiva no va a suceder. Entonces lo que sucede en esto es que vas de una dosis mínima, poco a poco vas incrementando normalmente a intervalos de 15 minutos la concentración hasta llegar a una dosis mayor y en un largo mayor de tiempo logras administrar, por así decirlo, el fármaco y evitas que haya carga súbita del fármaco que haga que active los mastocitos o las células que producirán la reacción. ¿Estamos? Este es un fármaco que deben tener en cuenta ustedes en el contexto de que en algún momento se les puede cruzar un paciente que por algún motivo justo hizo la reacción alérgica, pero necesitan poner el medicamento. Entonces sí se puede hacer eso. Dependiendo del tipo de reacción alérgica y si no hay otra alternativa, se podría hacer esto. Esto se hace de sensibilizaciones con un montón de fármacos, entre estos antibióticos, fármacos biológicos, quimioterápicos, se puede hacer con antiinflamatorios, cualquier fármaco subsidiario de hacer este procedimiento siempre y cuando no tenga una opción distinta a administrar. Siempre en el contexto de esto hay que evaluar. Si tú tienes una opción terapéutica que te pueda servir para esto, utilizas la opción. Pero si no tienes, podría ser indicativo de una desensibilización. ¿Estamos? Preguntas al respecto de los estudiantes, de si está claro lo uno o lo otro. Bueno, si no es así, presentemos el caso para ya terminar. Entonces, por último, vamos a presentar el caso clínico. Entonces, tenemos un paciente masculino de 41 años, del cual mostró linfocitosis, teniendo 10.900
3 linfocitos sobre mililitro en un hemograma de rutina y fue investigado más a fondo y se le diagnosticó con una leucemia prolinfocítica de células T. Además de esto, se le realizó una esplenectomía, por una rotura espontánea del vaso y tras la cirugía se programó para ser tratado con alemtuzumab. La pauta inicial propuesta fue el alemtuzumab intravenoso a 3, 10 y 30 miligramos día durante 3 días consecutivos, seguido de 30 miligramos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hasta una respuesta máxima de 12 a 18 semanas. Durante la infusión número 18, el paciente presentó una erupción cutánea pruriginosa con patrón miliar. A pesar de la premedicación con corticosteroides y antihistamínicos, se le dio 5 miligramos de dexclorfeniramina intravenoso y 80 miligramos de metilprednisolona. La duración de la erupción fue inferior a 24 horas y desapareció sin dejar lesiones residuales. La erupción volvió con infusiones sucesivas de alemtuzumab en las infusiones 19, 20 y 21, estando presente por más tiempo y siendo más severo en cada infusión. No se observaron cambios en los recuentos de eosinófilos en sangre ni en los niveles de enzimas hepáticas. Cámbiale, por favor. Entonces vamos a tener que este paciente como antecedentes patológicos personales va a tener un antecedente personal de intolerancia al alopurinol, como antecedente patológico familiar va a tener un antecedente familiar de atopia que va a incluir rinitis alérgica en madre y asma bronquial en padre, y al examen físico el paciente al momento de ser derivado al servicio de alergias por esta intolerancia al alemtuzumab presentaba buen estado general, estaba colaborativo y tenía un Glasgow de 15/15. Ya, síguelo por favor. En cuanto a los exámenes complementarios, se le realiza una IgE sérica, la cual da como resultado 3 unidades internacionales sobre mililitro, y también se realiza una IgE específica frente a neumoalérgenos para ciertos alimentos, látex y el hámster, ya que el alemtuzumab se produce por recombinación genética de los componentes del ovario del hámster chino. Entonces, este IgE específico frente a neumoalérgenos dio un valor normal, siendo menor a 0.35 unidades internacionales sobre mililitro. Además de esto, se le envió a realizarse un test de PRI con el fármaco sin diluir en una concentración de 30 miligramos sobre mililitro y además de una prueba intradérmica con varias diluciones que iban a ser 1/10, 1/100 con controles positivos y negativos de histamina y de solución salina. Cámbiale, por favor. Entonces, en cuanto al test de PRIC, vamos a tener que este se consideró positivo, ya que se obtuvo una roncha de 3 milímetros, que iba a ser mayor a lo que es el control negativo. En la prueba intradérmica, el resultado de la prueba cutánea intradérmica fue positivo, una dilución de 1/100, dando como resultado una pápula de 8 milímetros y un eritema de 12 milímetros. Adicional a esto, para complementar, se le realizó un BAT, que es por sus siglas en inglés, un Basophil Activation Test o un test de activación basófila, en donde el resultado con el alemtuzumab fue positivo en este paciente, haciendo que haya una activación de basófilos por este fármaco que fue del 10%. Síguelo, por favor. Ya, entonces aquí tenemos el resultado del test de activación de basófilos, donde al final podemos ver que el alemtuzumab al inicio produjo una activación del 10%. La parte de abajo es después de la desensibilización con el fármaco, donde podemos observar que bajó a 1.5% y más adelante está el protocolo en cómo se administró. Pásale, por favor. Entonces, en este paciente, debido a su enfermedad, el alemtuzumab era la única alternativa terapéutica. Entonces, este paciente fue desensibilizado según un protocolo de 12 pasos y para esto el paciente fue premedicado con prednisona 20 miligramos cada 24 horas, montelukast 10 miligramos cada 12 horas y dexclorfeniramina 6 miligramos cada 12 horas por vía oral. Esto se le dio durante 3 días antes de la administración del alemtuzumab y además se le dio dexclorfeniramina intravenosa 5 miligramos y metilprednisolona 80 miligramos 1 hora antes de iniciar el protocolo de sensibilización. Según lo que decía el artículo, se administró todos estos fármacos principalmente para evitar o para tratar de prevenir reacciones adversas a este fármaco de hipersensibilidad, reacciones sistémicas de hipersensibilidad. Cámbiale, por favor.
Entonces aquí tenemos el protocolo en el cual se le administró diferentes soluciones durante los 12 pasos. Tenemos que hasta el paso 4 se le administró esta solución A, hasta el 8 el B y hasta la 12C. La solución A, como podemos ver aquí, consistía de 0,15 miligramos del fármaco en 50 mililitros de solución. La solución B era 1,5 miligramos en 50 mililitros igual de solución. Y por último, tenemos que el último era de 28,5 miligramos en 100 mililitros de solución. Se administró una dosis total de lo que iban a ser 29,09 miligramos por vía intravenosa durante un periodo de 3 horas y 47 minutos de dosis, ritmo y también a un volumen creciente, como podemos ver aquí. Vamos a tener que... bueno, y como ya lo mencioné, la infusión intravenosa en este caso fue bien tolerada y no hubo ningún efecto adverso, perdón, durante la administración del fármaco y durante los 12 pasos. Síguele, por favor. Entonces, como resultado, tenemos que esta infusión fue bien tolerada, no presentó efectos adversos y no se requirieron retiros del tratamiento ni reducciones en la tasa de infusión. Además, tras la desensibilización con el alemtuzumab, se realizó nuevamente este test de activación de basófilos y como les mostré hace un rato, bueno, la conclusión era que disminuyó la activación de un 10% a un 1,5% en este paciente, lo que demostraba una buena tolerancia al fármaco y una buena respuesta clínica. Y continúa, por favor. Ok, estuvo bien. ¿Preguntas del público? ¿No hay dudas? No, disculpe. Bueno, no es el tema, pero es a qué hora mañana tendríamos la revisión. Ahí ya vemos por WhatsApp, igual ahí estamos hablando. Eso, a ver, no sé a qué horas podría ser mañana. Seguramente en la noche. Ya, doc. Ok. Bueno, que quede claro estos dos tipos de tratamientos y específicos de patologías alérgicas. Y nada, pues, nos vemos el día lunes, chicos. Que descansen. Hasta luego. Tomarán los representantes, estamos 44. Tienen que ver la asistencia, por favor, porque de eso depende también en cierto grado su nota. Gabriela, por favor, revisa. Y también Ariana. Ariana, doctor. Sí, que son las representantes, tienen que ver, verán, estamos 43 ahorita terminando. Esos me toman lista ahorita para ver quiénes son. ¿Sí? Sí, doc. Porque tienen que darme al final las asistencias de todos por días de exposiciones. Igual, hagan, ya saben, los expositores tienen que enviar a sus compañeras ya la charla final y el resumen de no más de 4 páginas del tema, con las cosas claves de todo. Ok, verán el examen. Ya estamos por terminar, no sé cuántas exposiciones nos faltan. ¿Qué número de grupo era? Faltan 3 exposiciones, doctor. Terminaríamos el lunes 14. Ya, entonces ahí tenemos y obviamente seguramente para abril hay esto. Entonces, con esto hemos hecho una revisión de todos los temas, como ustedes saben, y dijimos, una parte de la evaluación de sus notas va a ser las asistencias que han tenido, por eso tienen que darme la lista exacta, otros la participación de los alumnos cuando he dicho que les anoten la puntuación. Otra parte es la exposición que han hecho como tal y la otra es el examen que voy a tomar. El examen cuando les haga tienen que ya ir estudiando porque está bastante información al respecto y el examen va a ser tipo casos clínicos prácticos y una mezcla de casos clínicos con preguntas básicas, tratamientos y cosas. Así que prepárense para ese examen bien. Deben entender y conocer las enfermedades y lo que hemos hablado para que puedan interpretar y ver ya los casos como pacientes.
así les voy a hacer el examen, así que no dejarán para el último, porque si dejan para el último estudiar todo esto, no creo que les vaya bien. Estoy avisando. Así que obviamente los resúmenes que tienen de los pacientes, de los grupos anteriores ya tienen que ser enviados o compartidos entre todos ustedes. Eso nada más, nos vemos el lunes. Hasta luego. Ya, doctor. Gracias. Gracias, Doc. Gracias.